Hola, bienvenidos a Investigación de Operaciones 2. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra Cátedra de Investigación de Operaciones 2 en lo que respecta al núcleo temático número 4. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy la cordial bienvenida. En este video vamos a hablar sobre nuestro último tópico del presente periodo de estudios. Vamos a dar un repaso por lo que es el plan de evaluación del curso. Hablaremos de la bibliografía recomendada. Hablaremos de la unidad temática 4 que trata sobre los procesos estocásticos, procesos muy relevantes dentro de lo que es la investigación de operaciones. Y por último, desarrollaremos nuestra actividad o describiremos, mejor dicho, nuestra actividad sumativa número 4. Programa del curso ya es conocido por ustedes. Estamos en la semana 9, desarrollando nuestra última actividad síncrona, la número 4. Y la semana que viene, que entramos en la semana 10, les corresponde entregar lo que es la sumativa número 4. Va a ser como evidencia de aprendizaje el desarrollo de un informe de investigación, el cual como instrumento de evaluación se utilizará una rúbrica que está predeterminada en el sistema y posee una ponderación del 25%. Esta ponderación del 25% junto con el 75% anterior nos suma el 100% de la nota. Les recuerdo que en esa misma semana 10, a la semana 11, si usted opta a la prueba remedial, la puede solicitar a través del sistema, no a mi persona, a la coordinación. Igualmente, si optan por esto, recuerden que hay unas consideraciones mínimas, tanto de nota como otros requisitos necesarios que debe cumplir para poder presentar la misma. Y la misma se realizará en la semana 12. La unidad temática 4, que es la que nos corresponde estudiar en este momento, tiene como competencia específica aplicar los lineamientos de los procesos estocásticos para dar solución a problemas que se pueden entender a un periodo de tiempo determinado. Y hablamos de la variable tiempo. Los temas de estudio de esta unidad temática, algunos los tocamos acá, otros tendrán que ser parte de su investigación de la sumativa. Hablan de las características de los procesos estocásticos, de las cadenas de Markov, las ecuaciones de Chapman-Komorov, la matriz ergódica, los estados de asociación, las cadenas de Markov continuas, la teoría de renovación y las ecuaciones diferenciales estocásticas. La bibliografía recomendada, nuevamente, las fuentes tradicionales de investigación de operaciones como el Hiller-Lieberman, el Moscowí, el Taja o el Whiston. Cualquiera de estos libros son muy buenos, los pueden conseguir por la internet. Quiero detenerme un momento acá y hacer mención a los trabajos anteriores, que se supone que era un ensayo, y en los ensayos ustedes tenían que leer y dar su opinión en un momento determinado sobre el tema que estaban tratando. Encontré casi la mitad de los trabajos desarrollados por inteligencia artificial. Cuando hice el reclamo, no hubo nadie que me dijera, profesor, usted se equivocó. ¿Por qué? Porque es obvio el manejo del programa de inteligencia artificial para hacer los trabajos. Si usted quiere ser un profesional que el día de mañana, cuando enfrente una situación o tenga que resolver un problema, lo va a resolver por inteligencia artificial y no por su inteligencia, hágalo. ¿Ok? Es que yo no lo detecte. La recomendación siempre es que ustedes estén en proceso de formación. Tienen que ser los mejores profesionales posibles. Y para ello tienen que leer, tienen que aprender, más cuando no tenemos clases presenciales como tal. Entonces, se manda un trabajo justamente para crear el hábito de la lectura, de la investigación, no el hábito de la trampa. Entonces, por favor, les recomiendo, utilicen y sean éticos los valores que tienen, utilicen su ética, su moral y desarrollen trabajos de la misma forma, trabajos éticos. Y si tienen alguna dificultad, pueden preguntarme a través del sistema que con todo gusto los ayudo, pero no trampeen los trabajos. Se están trampeando ustedes mismos y van a tener un título que realmente no vale nada. Ahora, entrando ya propiamente en lo que es nuestra materia, eh, tenemos que hablar de lo que es un proceso estocástico.
Y me voy a permitir leer acá. Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias que dependen de un parámetro o de un argumento. Entonces, fíjense, son variables aleatorias que dependen de un parámetro. En el análisis de series temporales, ese parámetro es el tiempo. Entonces, tengo variables aleatorias que se suceden en el tiempo. Formalmente se define como una familia de variables aleatorias Y indiciadas por un tiempo t, de tal forma que para cada valor de t, esa y tiene una distribución de probabilidades dada. Un proceso estocástico entonces es aquel que no se puede predecir, se mueve al azar en el tiempo. Y esto es bien importante porque nosotros nos movemos un continuo de tiempo y en ese continuo de tiempo se suceden muchos fenómenos que entran dentro de lo que es el azar. No los podemos predecir. Algunos los podemos estimar, mas no con predecir con exactitud. Estos procesos estocásticos los podemos dividir en dos tipos de procesos. Los denominados procesos estocásticos estacionarios, que tienen una serie de características que lo hacen en cierta manera predecible. Podemos tener un cierto conocimiento que nos permite inferir un comportamiento y más o menos dentro de un rango se sucede. Pero también tenemos los procesos estocásticos no estacionarios. En términos generales, en función del tiempo, son impredecibles. No sabemos qué es lo que origina el comportamiento de los mismos. Para explicar estos procesos, entonces, o para tratar de estudiarlos, se generan una serie de teorías. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las denominadas cadenas de Markov. Estas cadenas de Markov consideran la historia pasada de un proceso y en función de eso determinan la posición actual del proceso que estamos estudiando. Quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de un proceso cualquiera depende del proceso anteriormente estudiado. Eso es basado en un hecho ocurrido, predecir un comportamiento futuro con cierta probabilidad. También tenemos las denominadas ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, en las cuales se establece que la probabilidad de que dos hechos que se deban al azar y que cumplan unas condiciones determinadas pasen en forma conjunta, normalmente es muy pequeña. Y para estudiar estos fenómenos nos valemos de una pequeña trampa que establecida por Chapman-Kolmogorov, que es estudiar un estadio intermedio. Si yo voy a estudiar un fenómeno de pasar de un estado X a un estado Y, en un tiempo T se sucede X y en un tiempo S se sucede Y, el pasar de un estado a otro implica la incorporación de una nueva variable S, que es un estadio intermedio entre T y S en el tiempo, de tal forma de poder hacer como un arranque, detengo en un momento determinado, analizo el fenómeno y después continúo hasta el final del tiempo S. Eso es lo que me indica esta probabilidad. La probabilidad de ir del estado X al estado Y en un tiempo T y un tiempo S va a depender de un estado de arranque X en un tiempo T hasta un estado intermedio, ya vamos a denominar Z, y tau como tiempo, y luego el inicio de ese estado Z y tau en el tiempo al final de mi proceso, que es y ocurrencia de un estado S. Esto me permite entonces estudiar un fenómeno descompuesto a su vez en dos fenómenos que probablemente nos hace más fácil el estudio. Existen otros procesos estocásticos que no voy a entrar acá en detalle, pero que sí van a tener que desarrollar en su trabajo para la sumativa como tal. Tenemos lo que es la matriz ergódica, eh, cuando es posible pasar de cada estado a cada estado, no solamente en un movimiento, pueden ser de un estado hacia cualquier otro estado en un solo paso, pero también es posible que sea realizado a través de estados independientes presentes. Similar al caso anterior. También tenemos los estados de absorción. Un estado tal que si el proceso se entra en él, permanece permanentemente en él. Por eso se habla de estado de absorción. Ya que las probabilidades de pasar a cualquier otro estado son cero, no ocurren. Eso es la absorción. De una cadena de Markov que consta de estados transitorios y absorbentes, se dice que se forma también una cadena absorbente de Markov, como
parte teórica de ocurrencia de un estado de absorción. Otro de los elementos que tenemos dentro de los procesos estocásticos son las denominadas cadenas de Markov en tiempo continuo, que verifican que el proceso en un conjunto de tiempo anterior a un instante t dado eh, y la distribución de procesos en el tiempo t dependen solamente del instante del tiempo anterior más próximo a ese tiempo t. Entonces, verifican que el proceso ocurre un instante antes del el fenómeno que quiero estudiar en un momento determinado. También existe la teoría de renovación, en el cual un proceso de renovación es un modelo estocástico en el cual los eventos ocurren aleatoriamente en el tiempo. Generalmente se le conoce como renovaciones o llegadas. Y está basado en que los tiempos entre las llegadas sucesivas son independientes e idénticamente distribuidos. O sea, el hecho de que haya ocurrido una llegada en este momento no implica que ocurra otra llegada en un tiempo posterior o anterior. Estos procesos, repito, van a ser parte de su investigación en la sumativa. Vamos a desarrollar algunos de ellos para ver de qué trata y usted investigue más el proceso, de qué tratan, cuál es su aplicabilidad, cuál es su modelaje teórico al respecto. También tenemos, por último, la ecuación diferencial estocástica, en la cual uno o más de los términos de un proceso estocástico es también un proceso estocástico. Un modelo bastante complejo. Se utilizan, entre otras cosas, para modelar y estudiar situaciones dinámicas gobernadas, por ejemplo, por fenómenos aleatorios que ocurren nuevamente en el tiempo. Por ejemplo, los precios de las acciones y su variabilidad. Eso genera modelos que estudian los economistas o los financieros en un momento determinado para predecir comportamientos futuros de valores. Estos elementos son de aplicabilidad real, son modelos muy complejos. Probablemente en su vida profesional nunca se consiga con modelos de esto de estudio, pero sí habrá programas que utilicen esos modelos y usted no sabe que los están utilizando detrás de ellos. El caso anterior que describía de los modelos que presentan predicciones de acciones es un modelo que se utiliza muchísimo en el campo de las bolsas de valores o de la predicción de los manejos de criptomonedas, etcétera, y que eventualmente utilizan modelos de esta naturaleza que obviamente hay programadores que los desarrollan como tal, basado en el conocimiento matemático respectivo. Con ello vamos a llegar a nuestra actividad sumativa última, que es la número 4. Esta actividad sumativa, a diferencia de las anteriores, que eran ensayos, es un informe de investigación. Este informe de investigación, usted debe revisar todo el contenido de la unidad 4 que está colocado en el sistema y en función de ello, de la investigación que usted realice, debe desarrollar en un archivo Word los conceptos que yo a continuación le solicito, más el ejercicio práctico que voy a describir. Importante que por favor, insisto, que sea producto de la investigación. Ya vamos a hablar sobre las fuentes que pudiera utilizar o no en esa investigación. El primero de los tópicos a analizar es que debe describir, basado en mínimo 5 autores diferentes, de qué trata un proceso aleatorio o estocástico. La idea es que usted, con 5 conceptos, lograse integrar qué aspectos comunes o no comunes tienen estos conceptos, porque los autores no se ponen de acuerdo en un solo concepto, y de ello entonces plantear esas semejanzas y diferencias en un momento determinado para entender mejor el concepto de proceso aleatorio. Recuerden ustedes que como seres humanos los conceptos absolutos no existen prácticamente. Y entonces buscamos variedad al definir cualquier elemento. Y en esa variedad, algunos consideran algunos elementos, otros consideran otros elementos, algunos tienen aspectos comunes, otros tienen aspectos diferenciales. Se trata entonces de, a través del concepto de procesos aleatorios o estocásticos, determinar esos conceptos, 5 de ellos por lo menos, y a través de ellos entonces buscar una semejanza y diferencia. Insisto,
o les comento, mejor dicho, utilicen, por ejemplo, de la bibliografía que tenemos, les nombré 5 libros anteriormente muy importantes. Busquen esos libros y busquen los conceptos de cada uno de estos libros, es una forma de desarrollar esta pregunta. Luego tenemos la clasificación de los, perdón, cuando utilizamos el concepto, recuerden que debo mencionar el autor, no es pegar un concepto sin mencionar el autor respectivo. Tengo que dar el crédito a la persona que desarrolló el concepto. Luego, como segunda pregunta, tenemos la clasificación de los procesos aleatorios estocásticos. ¿Cómo se clasifican? Ya vimos inicialmente una clasificación. Deben buscar si existen otras clasificaciones o la que yo les suministré es la única, y en función de eso desarrollar este punto. Nuevamente deben investigar. Luego, como el punto 3, me deben explicar en qué consiste una cadena de Markov a tiempo discreto. Se recuerdan que estábamos estudiando procesos continuos. Ahora quiero ver qué significa una cadena de Markov a tiempo discreto. Vamos a desarrollar un poco más para entender 3 conceptos fundamentales de la programación dinámica. Uno de ellos es la ecuación de Chapman-Komorov que vimos anteriormente. Ahora la queremos desarrollar más a detalle, entender el concepto, su aplicabilidad. La matriz ergódica, de qué trata, en qué consiste, cuál es su aplicabilidad nuevamente. Y los estados de absorción. Son 3 elementos, repito, muy importantes dentro del campo de la programación dinámica y que nos interesa desarrollar más a detalle. Este trabajo, repito, debe ser entregado en archivo Word. Adicionalmente a este informe de investigación, debe desarrollar un ejemplo completo, creado por usted, no copiado, por favor, sobre los procesos de Poisson y otro sobre los estados de absorción. Son 2 ejemplos, uno sobre los procesos de Poisson y otro sobre los estados de absorción. Lo mismo deben ser realizados a mano y deben ser pegados en el archivo Word. Copia de las imágenes de dichos ejemplos descritos paso a paso y con su nombre y firma en cada página. Me llevé mucho la sorpresa de que los ejercicios que solicito, entonces me ponen un enunciado y no me resuelven el problema. Obviamente copiaron el enunciado en un lado, pero no resuelven el problema. O copian un ejercicio, un enunciado de página, página y media, y cuando ponen la resolución la ponen en una línea. No, quiero ejercicios completos, que los obliguen a pensar, por favor. ¿Ok? No quiero ejercicios de una línea, ni de 2 líneas. Debe desarrollar cada uno de los puntos señalados, no olvide que debe argumentar cada uno de los pasos y los elementos de su trabajo. Debe seguir las normas que utiliza la universidad. La entrega debe ser un archivo Word con margen superior izquierdo de 4 centímetros y resto de 3 centímetros. Y quiere decir el inferior y el derecho. Y letra Arial 12 interlineada 1.5. Por favor, si ustedes ven la pantalla, ahí está un interlineado 1.5 y un espacio entre párrafos. No utilicen párrafos, espacio entre párrafos. Entonces llenan una página y tienen 4 párrafos nada más de 3 líneas. Eso no tiene sentido para hacer un volumen de trabajo. Utilicen como los trabajos profesionales sin espacios entre párrafos. El trabajo solicitado es un informe de investigación del tipo expositivo, similar a la tarea número 1. Ya yo les hice algunas observaciones al respecto de cómo debe ser desarrollado, y el cual se enfoca en narrar hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales, por lo tanto tampoco contiene conclusiones. Las conclusiones son basadas en elementos que yo entiendo, que yo leí, interpreté y concluyo al respecto. En este caso no es así. Simplemente coloco datos y hechos que consigo en el marco teórico sin analizarlo ni interpretarlo. El ensayo, recuerden que yo leía, interpretaba y escribía. Aquí no. Aquí simplemente concateno ideas teóricas de diferentes fuentes sin analizar ni interpretar. Utilizo los análisis y las interpretaciones de los demás autores. Si es necesario incluir en este proceso alguna cita textual, la misma debe ser indicada según las normas APA. De lo contrario, implicaría plagio. Cuidado con ello, por favor.
En ningún caso se van a aceptar links de trabajo. No me coloque a favor ver imagen, trabajo, ejercicio intersitio de la red. No son corregidos. No deberá hacer copias de internet, libros, trabajo de compañeros, materiales o resoluciones de otros profesores. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word a entregar. En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables de investigación del área de investigación de operaciones. Páginas web genéricas como Wikipedia, Econipedia, blogs personales o páginas generales de información similares y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Son fuentes informativas de recopilación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuentes de investigación o captura de información. Debe describir la fuente según las normas APA. Recuerden que estos procesos de inteligencia artificial recopilan información de múltiples fuentes y concluyen al respecto, pero no necesariamente está validado o no está validado. Entonces no son opciones como tal. Si yo tengo una duda sobre un tema, no sé de qué trata, ¿puedo utilizar Wikipedia? ¿Puedo utilizar la inteligencia artificial para ver de qué trata? Sí, me puede dar una idea. Pero después tengo que acudir a fuentes primarias, a fuentes de autores, como los que les di anteriormente, para poder desarrollar la investigación en forma formal. Esto los ayuda ahorita y los ayuda para sus trabajos especiales de grado en un futuro. Recuerde que todas las fuentes tienen que ser descritas con las normas APA. Muy común y capturé muchísimo porque sé cómo hacerlo. La bibliografía es copy-pega. Entonces tampoco. La bibliografía tiene que ser fuentes que acudieron. No me vengan con el cuento de que me presentan 10 libros en inglés y en algunos casos me han presentado libros en inglés, en francés y en alemán, y resulta ser que no hay ningún link. Me van a decir que eso lo tienen en su biblioteca. Normalmente las investigaciones en estos tiempos se hacen a través de la red. Coloque la fuente y dele al autor la fuente respectiva. Hubo un trabajo que me presentó casi 10 fuentes formativas y todas decían sin autor. Ajá, se me está presentando 10 fuentes informativas y ninguno tiene autor. ¿Qué validez tiene eso? ¿Quién la escribió? ¿Es un trabajo válido? Ustedes me dirán, pierde seriedad el trabajo desarrollado. Tienen que estar muy pendientes entonces de estas cosas. Insisto mucho, esto es parte de la formación como ustedes de profesionales y del manejo ético que deben hacer. Espero lo mejor de ustedes, no espero copy-pegas de trabajo, ni mucho menos elementos que no sean parte de lo solicitado. Para el desarrollo de toda esta actividad como aprendizaje autónomo, recomiendo realizar un recorrido secuencial por toda la unidad de estudio y por cada una de las secciones del curso que están descritas en este video, pero que también están en el marco teórico desarrollado en el sistema de la UBA. Elabore conclusiones con base a las lecturas realizadas. Haga lectura de la guía de la unidad mediante el material presentado en la unidad curricular en el sistema. Investigue y visualice videos de YouTube sobre qué es un proceso estocástico, procesos estocásticos, definición informal, procesos estocásticos, ejemplos, cadenas de Markov, ecuaciones de Charman-Kolmogorov, matriz ergódica, ecuaciones diferenciales estocásticas. Pueden utilizar cada uno de estos títulos y van a encontrar videos en YouTube al respecto. Los resultados de su trabajo, ya lo comenté anteriormente, deben ser comunicados en un documento Word con la estructura mostrada y de acuerdo con los lineamientos del trabajo especial de grado. Además debe contener de los siguientes elementos. La portada institucional, que es una página. Por favor, no son páginas personales, ni paisajes, ni muñequitos. No, es una portada institucional. Esto es un trabajo formal. Portada institucional de la universidad. Desarrollo mínimo de 10 páginas con aporte teórico mínimo de 8 páginas, resto en ejercicio solicitado. Y referencias en formato APA. Recuerden lo que les dije anteriormente, déjense de estar dejando tantos espacios en blanco porque eso le quita volumen al trabajo y eso lo tomo en consideración.
ya que hacen investigaciones cortas por estar dejando muchos espacios entre párrafos. Por favor, revisen qué es lo que van a escribir, qué es lo que van a pegar. Hay cosas increíbles. Como se observa en el anexo tal, y no hay anexo. Resulta ser que copian un párrafo completo y no se dan cuenta. Hay otros que hacen llamado, matriz de Komarov y le ponen un índice 2. ¿Qué es 2? 2 es hacer una referencia a la fuente original a una referencia como tal. Simplemente lo copian y lo pegan, no se ven. O como hemos estudiado en capítulos anteriores, esa es típica. Como hemos estudiado en capítulos anteriores, ¿qué? No se están pidiendo capítulos en este trabajo. Quiere decir que hicieron un copy y pegue y no se están dando cuenta de lo que están escribiendo. Lean sus trabajos, por favor. Los criterios de evaluación. Por cierto, hay una nueva, bueno, no tan nueva, pero una inteligencia artificial que el lenguaje es espectacular. El lenguaje parece ser que se hubieran reunido Vargas Llosa, Rómulo Gallego, Arturo Pietri y García Márquez y hubiesen escrito los cuatro del ensayo. Eh, Son cosas que, repito, se detectan muy fácilmente. No es la forma de hablar. Los criterios de evaluación del presente trabajo incluyen una introducción, repito, mínimo de una página, contenido, presentación y organización, análisis, desarrollo de ejercicio y uso de fuentes bibliográficas en la investigación. Cada uno de estos puntos vale 15 puntos. El uso de las fuentes bibliográficas está descrito en la rúbrica que está colocada en el sistema, cuántas mínimas se deben hacer y tiene una puntuación si van mencionadas o referenciadas con las normas APA o no. No pierdan puntos en eso, son puntos que se ganan muy fácil. El desarrollo del ejercicio tiene que estar hecho a mano, si no pierden puntos. Deben de hacer un análisis de los puntos que se han presentado y cuidar lo que es la presentación de organización en función de lo que se ha solicitado. La puntualidad de entrega vale 10 puntos si usted entrega entre la fecha normal y la fecha normal de entrega del trabajo. Estas fechas normales van desde el inicio del 7 de julio hasta en la medianoche, hasta el 11 de julio a la medianoche. Ese es el plazo normal. Ahí su trabajo se corrige sobre 100 puntos. Si usted no entrega en ese periodo, puede entregar hasta el 15 de julio y su trabajo se corrige sobre 90 puntos. Esos son 10 puntos muy fáciles de conseguir. No los pierdan, por favor. Traten de entregar su trabajo antes del próximo viernes, cosa de que tengan su puntuación completa. El trabajo es relativamente sencillo, un trabajo investigativo y de desarrollo de un ejercicio en particular. No pierdan esa oportunidad, por favor. Ya con esto se nos acabaron nuestros encuentros síncronos. Nos queda que cualquier duda, pregunta o inquietud que tenga, la podemos desarrollar a través del foro de dudas o de la mensajería del sistema que reviso, como habrán visto, en forma diaria y respondo a sus inquietudes. Les dejo mi Twitter, mi Instagram para cualquier contacto que quieran establecer. Y con ello estamos terminando lo que es nuestro periodo de actividades durante el presente laxo. Me hubiese gustado que hubiese habido más interacción. En los videos no hubo participación casi. Y por la mensajería, muy pocas preguntas. Aprovechen el periodo que está en información. Ustedes son personas en formación y deben, seguro que cuando hacemos trabajo, tienen generar muchas dudas. Por eso se van al camino fácil y generan programas con trabajo con inteligencia artificial, lo cual, repito, lo estoy capturando rápidamente. Sean éticos, sean profesionales y desarrollen investigación propia, por favor. Investiguen, prepárense, sean los mejores profesionales que puedan. Y eso, obviamente, además de darle orgullo a ustedes, le va a dar orgullo a sus familias. Prepárense para la Venezuela que nos necesita como profesionales de alta calidad y que a su vez le va a permitir obtener mejores plazas de trabajo el día de mañana.
Vuelvo a insistir, cuiden la bibliografía, cuiden la redacción, vean las pautas, lean bien los elementos, oigan este video completo nuevamente si es necesario para reforzar los aspectos y entren a la investigación en el menor tiempo posible para que les alcance el tiempo en forma adecuada. Nuevamente, valga la redundancia, a la orden plenamente ante cualquier inquietud, pregunta o elementos que tengan bien a realizar. Y los espero en el camino de la vida. En cualquier momento volvemos a interactuar, sea en esta o en otra materia, o cualquier elemento que, repito, la vida nos coloque en el camino. Les deseo la mejor de la suerte. Recuerden que si han tenido alguna dificultad con la materia, la próxima semana se abre el plazo para entregar la prueba remedial. Perdón, para solicitar la prueba remedial. Por favor, hay personas que olímpicamente piden prueba remedial por a todo. Tienen la materia con 100 puntos y piden una prueba remedial. Lo hacen a ciegas. No, la prueba remedial tiene unos elementos. Soliciten realmente a aquellos que requieren la prueba remedial. Recuerde que si usted no entregó una sumativa, usted pierde el derecho a la presentación de la prueba remedial. Cualquier duda, pueden escribirme y con mucho gusto los refiero a la coordinación o pregunten directamente en la coordinación. Hasta luego. Les deseo lo mejor.